¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Mordaza. Hoy un programa donde vamos a hablar mucho de las cuestiones que pasan en la provincia de Santa Fe y específicamente algunos que son o que tienen un común denominador a lo largo de toda la provincia. A ver, en el plano político pasaron muchas cosas, en el plano político partidario, en las internas, la rosca política que le llamamos habitualmente. Pero también pasan otras cosas. Dentro de ellas, por ejemplo, el gobierno de la provincia terminó el mes de junio con 10 homicidios en toda la provincia. Uno dice, ¿esto es mucho, es poco? La verdad, comparativamente como venían los meses y años anteriores, es en la última década el mes donde menos homicidios hubo. Inclusive contando la pandemia, que fueron meses bajos en cuanto a homicidios, porque supuestamente estaba todo el mundo adentro. Se ve que no era tan así, pero bueno. En la pandemia hubo un mes que hubo 13 homicidios, que fue el más bajo. Bueno, de estos 10 homicidios que se dieron en junio, 5 fueron en la ciudad de Rosario. Por lo tanto, naturalmente nadie puede celebrar esto como los números óptimos, pero comparativamente hablando son números sumamente importantes. Así que estos son números oficiales que se dieron a conocer en las últimas horas. Mientras tanto, no son todas buenas noticias. De hecho, hace algunas horas, desde el gobierno de la provincia, ya hablan de un aumento para el segundo semestre. Espero que no se atragante con la comida. En patentes e impuesto inmobiliario. Más del 100% de aumento. Uno dice, ¿cómo? ¿Esto qué pasó? Esta es una facultad que tiene el Poder Ejecutivo, que se les dio por la aprobación de la ley tributaria a fines del año pasado. Vio cuando se habla del tema de la delegación de poderes, esto es delegación de poderes. Aumentaron más del 100% las patentes para el segundo semestre, para lo que queda del año, lógicamente, y también en caso del impuesto inmobiliario. Así que agárrate, Catalina, hay mucha gente que se está enterando de esto, va a tener repercusión en las próximas horas. No es una buena noticia en medio de un microclima donde aumentó la energía, también las tarifas del gas y las tarifas del agua, que en algunos casos superan el 450%. Vamos al plano político. Y de hecho tenemos varios invitados. Va a estar con nosotros la diputada Sonia Martorano. Hoy es diputada provincial, antes era ministra. Bueno, viene a hablar de sus proyectos y hay un tema muy particular con respecto al tema del cannabis medicinal. Hay muchos rumores dando vuelta, lo esperamos para tratarlo con ella. Va a estar con nosotros una concejala de la ciudad de Santa Fe. Hay un problema con el tema de la ludopatía. Cada vez los chicos juegan o apuestan online a más temprana edad. Mañana va a haber una charla en esta capital sobre ese tema. En el Consejo de la ciudad de Santa Fe se están ocupando porque hay un problema muy real y muy frecuente. De hecho, la provincia ha tomado cartas en el asunto por lo que está pasando en las escuelas. Los chicos van a la escuela, 10, 11, 12 años, y ni hablar los adolescentes de la escuela secundaria, y apuestan, ahora con la Copa América, con todo. La decisión que se tomó es poner filtros en los servidores de la provincia, en el lugar donde la provincia da Wi-Fi gratis, esto incluye a las escuelas, para que no puedan acceder a esas páginas. Pero vamos a meter ese tema dentro de algunos minutos. Y ahora sí nos metemos dentro del plano político. En las últimas horas mucha actividad. Sobre el fin de semana, la presencia de Martín Lustó. Tenemos alguna foto, señor director, de lo que pasó en la sede del Comité Radical en la ciudad de Santa Fe, donde estuvo mucha gente de todo el país. Era un plenario de todos los sectores internos y corrientes de la Unión Cívica Radical. Allí estuvo Maximiliano Puyaro, el gobernador, en la presentación. Después se retiró, el debate siguió durante todo el día. Y también estuvo Martín Lustó, el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional, del Comité Nacional, al mismo tiempo senador nacional. Pero ¿cuál es el dato político? Que en el medio de lo que se decía, el presidente del Comité Provincial de la Unión Cívica Radical, Felipe Micli, dijo que tenía un sueño, que uno ya se había cumplido, que era formar Unidos para Cambiar Santa Fe, que es la gestión provincial que tenemos, pero el otro sueño era que nuestro país tenga un presidente radical y santafesino. Ya saben, ¿no? Se imaginan de quién está hablando. Lo está proponiendo Puyaro. En el sector más cercano del gobernador no cayó bien esto. Dice que lo exponen, porque recién van 7 meses de gestión, o casi 7 meses, y lo expone, lo tira a la parrilla, se dice en términos políticos, y por eso a muchos no les gustó. Pero bueno, es lo que pasó.
Ahora cruzamos de vereda. Vamos a ver lo que pasó sobre calle Crespo en la sede del Partido Justicialista en la provincia de Santa Fe, en este caso con el recambio de autoridades en el Partido Justicialista en el departamento de la capital. De hecho, actos similares se están realizando en todos los departamentos. Van el flamante presidente y la vice, en este caso Guillermo Cornaglia. Bueno, ¿y cuáles son los datos? Fíjense, ahí están viendo a Diego Giuliano, Marilyn Sagnún, el senador Lewandowski, Florencia Cariñano, entre otros. De hecho, muchos de ellos no estuvieron cuando asumieron las autoridades partidarias a nivel provincial, pero sí estuvieron en Santa Fe. Hay un dato no menor con respecto al justicialismo. La verdad es que empiezan a reunirse, hay muchos sectores internos dentro del justicialismo, algunos aparentemente no se pueden ni ver, pero se dan cuenta de que si no se unen, si no forman un solo lugar común, la verdad es que van a tener menos fuerza política, mirando de cara a lo que puede pasar en las elecciones del próximo año y lógicamente en las que faltan tanto de 3 años y medio posteriormente. Y el otro dato político que tenemos, también con imágenes, es la reunión que se realizó este miércoles en horas del mediodía en la Casa Radical, donde el presidente del partido convocó al socialismo. Y acá hay varias cosas para contar. Primero, porque no solamente se habló de los proyectos y lo que viene, o cuáles son los lineamientos de la conducción o la gestión provincial, pero se habló mucho de la reforma de la Constitución. Algunos dicen que en agosto o septiembre están dadas las condiciones como para que se aborde este tema. Para ser bien claros, alguien podría decir, bueno, pero Unidos para Cambiar Santa Fe es un frente político que tiene 10 partidos políticos, y acá hay 2, el radicalismo y el socialismo. Y encima el radicalismo tiene unas particularidades que hay varios sectores internos, algunos quieren con reelección, otros no quieren eso, pero en el medio dejaron muchos enojos. Dijimos que son 10, fueron 2 a la reunión, hay 8 con cara larga. Por ejemplo, el PRO. Por ejemplo, otros partidos, en algunos casos hay algunos partidos que no tienen representación parlamentaria, pero sí tiene el sector de Pablo Hapkin, del intendente de Rosario, sí el sector 1, el partido 1 que conduce el pastor Walter Gione, y digo esto porque ellos sí tienen representación, pero no los invitaron. La pregunta es, bueno, ¿vendrá posteriormente una reunión con ellos? La verdad es que la foto sí va a estar, pero cuando uno mira la composición de la Cámara de Diputados, hay un dato no menor. Primero, el socialismo tiene hoy 14 diputados sobre los 28 del oficialismo. 14. ¿Sabe cuántos tiene el radicalismo? 9. ¿Cuántos tiene el PRO? 3. Uno tiene uno, el partido 1, y creo, el partido de Hapkin, un legislador. Eso significa que sin los votos del socialismo no hay posibilidad de que salga la reforma de la Constitución. Entonces uno empieza a entender por qué razón en la reunión fueron los invitados especiales los líderes del partido de la conducción socialista. También hay que ser franco en otro tema. La verdad es que históricamente en la política, cuando hay una reunión que hay tanta gente, difícilmente se resuelva algo muy concreto. Y el otro tema es cuando hay una foto. En la Argentina y en la provincia de Santa Fe, los acuerdos políticos se hicieron con muy pocas personas en una mesa y sin fotos. Cuando trascienden las fotos o los mismos que organizaron dan a conocer las fotos porque hay un mensaje político. Quieren que todos se enteren que se reunieron para hablar de la reforma de la Constitución. Hablaron también de conformar una mesa política de Unidos para Cambiar Santa Fe, el frente político, en cada departamento. Pero bueno, insisto de que esto va a dar mucha tela para cortar en las próximas semanas entre los que fueron y entre los que no fueron invitados. Siempre pasa así. En política pasa así. Los que no fueron invitados quedaron con la cara larga. Hay que ver qué va a pasar en los próximos meses con este tema, porque algunos empiezan a quejarse, a decir que se enteran por los medios de comunicación algunas de las cosas que se anuncian. No tenemos mucho tiempo. Hay un tema que va a tener mucha repercusión y está relacionado a lo que lanzó la provincia de Santa Fe con el Banco Municipal de Rosario. Fue en horas del mediodía de este jueves, porque es la forma que la provincia ha encontrado para alentar la construcción o compra de viviendas o refacción también. Son los créditos hipotecarios. Según la gente del Banco Municipal de Rosario y el gobierno de la provincia, ellos dicen que es la tasa de interés más baja del país. Lo que hace la provincia es subsidiar la tasa.
Entonces, hay hasta un límite de 100 millones de pesos y la pregunta es siempre ¿cuál es la tasa de interés? La tasa es UVA más el 4,2. O si alguien cobra, por ejemplo, los salarios en el Banco Municipal de Rosario, la tasa va a ser UVA más el 3 puntos de porcentaje. ¿Qué pasa con los agentes públicos? En ese caso, si alguien cobra su sueldo, porque los docentes, cualquier empleado público que cobra el Banco de Santa Fe, porque no puede cobrar, no lo puede mutar al Banco de Rosario o cualquier banco privado. En ese caso tiene que hacer que directamente los fondos esos, una vez que se depositen en su cuenta del Banco de Santa Fe, cambien al Banco Municipal de Rosario. Si eso ocurriera, entonces también los empleados públicos tendrán esa bonificación en la tasa de interés. Los créditos son a 20 años, ese es el plazo, los requisitos son inferiores a los que pide la banca privada en este momento a nivel nacional, así que se estima que en una primera etapa alrededor de 1.000 personas van a recibir ese beneficio. Para hacer rápido la cuenta, más o menos si alguien pide 50 millones de pesos, va a tener que pagar una cuota de 325.000 pesos mensuales. La pregunta es ¿para todos? No, naturalmente no, es un segmento que sí puede pagarlo, en muchos casos paga eso hoy de un alquiler, sobre todo en la ciudad de Rosario, en la ciudad de Santa Fe, pero a otros lugares va a ser muy difícil acceder a ese préstamo. Pero eso es lo que pasó. Ahora, vamos a hacer un breve intermedio y enseguida empezamos con los invitados. Va a estar con nosotros la diputada provincial Sonia Martorano y después el resto de los invitados. Estas vacaciones de invierno, Rosario es el gran plan. Del 6 al 21 de julio, te invitamos a vivir y disfrutar la ciudad y las más de 300 actividades culturales que preparamos para compartir en familia y con amigos. Una agenda que incluye teatro, música, cine, talleres, muestras y un montón de planes con entrada gratuita o a precios muy accesibles para estas vacaciones. Consulta la programación completa en rosario.gov.ar. Organiza Municipalidad de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la diputada provincial. Yo le digo diputada y me parece casi raro, porque durante tanto tiempo y encima de la pandemia fue la ministra Sonia Martorano, pero ella es diputada provincial. Bienvenida al programa, gracias por estar con nosotros, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias por invitarme, es un gusto volver a estar nuevamente. Hoy, no, bueno, sí, hablando de otros temas. Desde otra óptica. Desde otra óptica. Pero lógicamente que a partir de su inclusión en la Cámara de Diputados, la política sanitaria también tiene otra visión, porque tiene, no es sencillo, porque además hay una ventaja que tienen los médicos que lo han vivido en primera persona en las cuestiones sanitarias. Por ahí es entendible que para otros que son abogados o que vienen de otra especialidad no sea lo mismo. Pero bueno, yo tengo varias preguntas que tienen que ver con ese tema y sobre todo a la hora de legislar, que es el marco normativo que establece o que se establece en la provincia. Tal cual. Hay un tema muy de estos días que es la situación del cannabis. Usted ha presentado un pedido de informe. ¿Qué quiere saber o qué quiere que le respondan? Bueno, en realidad lo que presentamos es un proyecto de comunicación que tiene que ver con saber cómo está la actual situación respecto a la medicación cannabis. ¿Qué es esto? Por allá diciembre del 16 hay una ley provincial que es la 13.602 que establece... Gestión de Lifchi. Gestión Miguel Lifchi, sí. Y Antonio Bonfatti era presidente de la Cámara. Esa ley, ya te digo, diciembre del 16, y en 20 de abril del 17, el gobernador Miguel Lifchi hace el decreto 820 que la reglamenta. Así que estamos hablando de algo que ya viene hace tiempo. Nosotros, en base a eso nos tocó en su momento, cumplir con todo lo que indicaba, que tiene que ver, lo primero es que se incluya en el formulario terapéutico provincial los medicamentos derivados del cannabis. Y a partir de ahí, la reglamentación habla de investigación, desarrollo y producción, y dos puntos que son fundamentales, que es la comisión reguladora, que es importante que le esté, que tiene mucho carácter político, incluso el IAPO está en esa comisión, y un consejo asesor de políticas relacionadas con el cannabis. Entonces, ha habido en estos días, muchos notas o comentarios, las asociaciones se acercan,
Entonces uno dice, bueno, a ver cómo está la situación hoy, porque obviamente hay un cambio de gestión, hay distintas miradas y hay cambios en el ReproCam. Justamente ayer estaba leyendo, mejor dicho, que vienen mayores cambios, no quiero decir barreras, pero una auditoría nacional, entonces bueno, va a haber otros modos de acceso y sabemos que hay más dificultad en el acceso al ReproCam. Entonces, en base a esto, la pregunta nuestra, nuestro proyecto de comunicación tiene que ver con esto, simplemente cómo está la distribución del cannabis medicinal. Nosotros estaba para los niños con epilepsia refractaria de la infancia, simplemente saber eso, cuántos destinatarios hay, si sigue la producción, y luego, bueno, cómo está el consejo asesor, y lo que tiene que ver con el comité regulador. Bueno, y la investigación también. Bueno, hay un tema ahí justamente en la investigación y en la producción. Claro, que, claro. En algún momento se decía que estaba parada y eso lógicamente va a impactar en los meses posteriores. Sí, en realidad, hasta ahora, por eso no sé cómo se sigue, en la gestión anterior lo que se hizo era el aceite de Charlotte, que viene de Estados Unidos, California, era la compra a granel y distribución desde ahí. Lo que comenzó con los cultivos en Montevideo y demás, ya lo tenía Ciencia y Tecnología, que era un primer avance en lo que tiene que ver con ver las semillas, la genética, un primer proceso de investigación. Todavía no había elaboración propia desde ahí. Claro, o sea, así que se compraba digamos, la materia prima en California. Sí, claro, eso bajaba muchísimo los costos, pero materia prima de primer nivel. Y se estaba trabajando en esto, porque hay que investigar con el INTA, con el CONICET, con las universidades, para saber la genética y demás. Eso lleva tiempo. Va a haber investigaciones clínicas, porque hoy se usa en epilepsia refractaria de la infancia, pero también se habla de uso al autismo, en dolor. Había un estudio de dolor que se estaba haciendo con el ECA, con los quemados. Entonces, bueno, conocer cómo está la situación, qué es lo que está pautado, porque si no preguntan, y en realidad lo que hace falta es una mirada oficial y saber cómo está esto, aparte en un marco nacional. Es difícil ser diputada después de haber sido ministra, porque uno imagina que uno puede llegar a tener la tendencia de decir, mirá lo que están haciendo. Cuando nosotros estábamos, hacíamos de esta forma, cambiaron. Sí, no es mi modo ese. Vas a ver que no es mi modo. Uno le tocó estar en el Ejecutivo, se hizo lo mejor que se pudo, incluso con una mirada muy abierta. Vos verás que cuando fue pandemia se configuró un consejo asesor donde estaban los exministros, donde había miradas diferentes. Estaba Andrea Uboldi en ese consejo. Por supuesto, porque eran miradas importantes. Y en los momentos complejos a veces creo que a la política le hace falta un poco eso que quizás desde salud siempre lo tenemos. Nosotros somos de hacer la interconsulta. A veces decimos, vamos a hacer una interconsulta, ¿qué otra mirada hay? Y un poco eso, el consejo, el comité de expertos que llamábamos, que no eran solamente médicos, estaban los rectores de las universidades, eran distintas miradas. En esto es lo mismo, uno hizo todo lo mejor que pudo, uno va dejando un camino, pero bueno, hoy sabemos que cada gestión tiene su propia impronta y de pronto sí, estamos trabajando proyectos en salud muy interesantes, en ambiente, en lo que tiene que ver con seguridad y violencias. 60 proyectos llevamos presentados. ¿60 proyectos? Sí. ¿En 6 meses o bueno, menos? Sí, 14 son de ley, de los 14 que son de ley, 10 son de autoría propia. O sea, venimos con un trabajo importante y ahí vos me decís, ¿qué dejó el Ejecutivo? Y el Ejecutivo te dejó el ver, para hacer tal cosa me faltó una ley que me respalde. O para poder mejorar determinadas cosas necesitaríamos legislación que saque lo burocrático y que agilice. Entonces, usamos eso para generar hoy, desde el Legislativo, herramientas legislativas que colaboren con el Ejecutivo. Esa es la mirada. Pensar en la mejor calidad para el santafesino. O sea. La pandemia en sí, para la gestión, para el sistema sanitario en general, ¿fue una universidad? ¿Fue un aprendizaje? ¿Qué fue algo nuevo. Mira, no había un libro donde vos buscar cómo se maneja. Yo decía muchas veces, dije que era gestionar incertidumbre, porque no sabías qué iba a ocurrir, cuándo, no sabíamos la fecha, ni cuántos casos íbamos a tener. De hecho, teníamos escenarios para hacer las compras, para proyectar las camas, y esos escenarios iban variando y nos íbamos acomodando. Generamos en forma rápida tableros de control, teníamos tableros de comando que muy temprano, todas las mañanas, se actualizaban, en base a eso uno iba tomando decisiones. Fue un aprendizaje en el sentido de muchas cosas que uno había estudiado, quizás en teoría, poner todo junto en acción y conformar equipos. Fue conformar equipos a donde uno les iba dando los instrumentos, las herramientas para poder gestionar. Algunos ya hablan de
recién estamos en invierno, ingresando, pero hablan de mucha preocupación con respecto al dengue para este año. Sí. Yo lo marqué mientras estaba en gestión, cuando decían, ¿por qué hay tantos casos? Digo, hay que prestar atención a un tema, el cambio climático. El cambio climático es una realidad, nadie más lo puede negar. Todavía sabemos que hay hasta políticos que lo niegan. Bueno, el cambio climático debe estar en agenda. En la Argentina y en nuestra provincia hay tropicalización. Y el mosquito y la Aedes aegyptis, que antes no vivía, nosotros los primeros casos los teníamos porque eran generalmente después de las fiestas de Navidad, porque venía alguien de Paraguay, casos importados, digamos, y ahí comenzaban. Entonces decíamos, primeros casos importados, luego venían los autóctonos. Bueno, no, hoy el mosquito está instalado en todo el país, salvo sino en Santa Cruz y en Chubut, bien al sur, pero si no está instalado. Entonces, cuando estén las condiciones, es decir, que haya mayor temperatura y condiciones de lluvia y demás, los huevos eclosionan y volvemos a tener dengue, y ya no son brotes cada 4 años. Es decir, lo que vivimos este año que pasó forma parte de lo que tiene que ver con el cambio climático. Hay que prepararse a esto, hay que seguir trabajando en lo más importante, que es la prevención, pero hace años que lo hacemos y la verdad que pareciera que no tiene impacto esto del descacharrado y demás. Sí. Y hoy tenemos otra herramienta. Hoy está la vacuna, que es eficaz, que es eficiente, así que bueno, ahí sí solicitamos que haya... Y es cara. Es cara. O por lo menos porque es importada al precio internacional. Si vos o yo la tenemos que ir a comprar, entonces son 2 dosis, el último valor era 70.800 cada dosis, entonces ahí es cara, es una dosis y a los 3 meses la segunda. Si la compra se hace a nivel estatal, que es lo que corresponde, que el gobierno nacional, quiero aclarar, como se hizo con el COVID, las compras deben ser del Estado, del gobierno nacional. Tiene que ser un plan federal, porque no sirve de mucho si Santa Fe vacuna y Corrientes y Entre Ríos no. Tiene que ser un plan federal. Ahí los valores creo que estarían bajando a casi $19 la dosis. 20 a lo sumo la dosis. Otro número, totalmente porque cuando vas a una diferente. gran compra a nivel estatal pasaba con COVID lo mismo. Entonces, bueno, creo que corresponde una política federal, nacional, que indique a quién vacunar. Porque justamente por los costos, porque es virus vivo atenuado, hay que decir en qué edades, se habló entre 15 y 40, estoy de acuerdo, lo extendería un poquito más, pero bueno, depende de lo que se pueda comprar. Creo que hay que priorizar a los que ya tuvieron dengue, porque un segundo caso puede ser un poquito más complejo. Las regiones, habrá provincias, o dentro de las provincias a lo mejor una zona que sí debe vacunarse y a lo mejor otra no, pero esos son programas nacionales. Eso es lo que uno sí solicita para que cada ministerio pueda gestionar una política. Está faltando eso. Una mirada nacional, no la conocemos. No es un dato menor ese, de la mirada nacional. Ahora, tengo una pregunta más directa con respecto a el inicio de la nueva gestión. No es para que hable mal de los que están ahora, sino porque cuál es la mirada. Sobre todo porque uno de los cambios que hubo en salud fue que el IAPOS estaba completamente bajo la órbita del Ministerio de Salud. Sí. Y ahora pasó, yo diría que gran parte o prácticamente a las decisiones de la órbita del Ministerio de Economía. Sí. Siendo un tema que tiene que ver con la economía, pero también la salud de los empleados públicos de la provincia de Santa Fe, y no solamente porque hay tantos afiliados, es la obra más importante que tiene la provincia. 600.000 afiliados tiene, sí, mucho. ¿Está bien? ¿No? ¿Qué significa? ¿Cuál es la lectura que uno puede darle? Son políticas. Obviamente creo que lo enmarco en un momento, si bien Argentina nunca ha tenido momentos, por lo menos en los últimos 40 años, propicios, digamos, un momento económico, entiendo, muy complejo, donde han enfrentado incluso días sin atención, algunos conflictos, con los prestadores. Tuvimos, en Rosario, en Santa Fe, Sí, entiendo que por eso ha pasado la órbita de economía. Pero, según tengo entendido, las políticas sanitarias las va a seguir marcando salud. Eso tiene que ver con el manejo económico de lo que es una obra social hoy importante. Claro, voy a eso porque una cosa es que manejen los contadores, que hablan de plata y números. No, entiendo que será esto, pero la política sanitaria seguramente sigue a cargo de salud. Sí. ¿Hay algún proyecto que tiene en la Cámara o que dice sobre esto quiero hacer hincapié en los próximos? Porque además desde la minoría no es fácil conseguir la adhesión del oficialismo. No, lo que uno hace, sí, es cierto que estar en minoría es un tema, pero lo que hacemos justamente es en los distintos proyectos
poder poner nuestra mirada, y en eso se ha logrado. ¿Hay buen diálogo sí, hay con diálogo. Los otros bloques? Hay diálogo, sí, por eso te digo, a veces desde el disenso podemos llegar a hacer cambios para poder acercar un poco las posiciones. Nosotros, por eso te digo, llevamos presentados muchos proyectos. Ahora, bueno, vamos a ir hablando para poder llevarlos hacia adelante, pero todos, por lo menos que tenemos nosotros, tienen que ver con poder mejorar el desarrollo al Poder Ejecutivo, por lo menos los que tienen que ver con salud, con ambiente. Mira, hay uno muy interesante de ambiente, por eso te digo que tiene que ver con la educación ambiental, para que se haga en todos los niveles, que se incluya educación ambiental. Mira si nos interesa el cambio climático, porque está incidiendo en todos los niveles de nuestra vida. La sequía que atravesamos, las inundaciones, tienen que ver con esto. Y eso tiene que ver con deforestación, con cómo desechamos los residuos. O sea, hay un montón de temas a trabajar y los jóvenes están interesados. Entonces, hay que acercar esta herramienta que es la educación en todo lo que tiene que ver ambiental. Después en salud, bueno, hay uno hermoso que presentamos la semana pasada, que lo veníamos trabajando hace mucho, no de ahora, hace mucho, que es de seguridad del paciente. Es decir, que todas las prácticas que se hagan, sean ambulatorias, en internación y demás, tengan un marco, mejor dicho, de seguridad. Y lo digo porque hasta la pandemia, hasta la irrupción de la pandemia, la seguridad del paciente era el punto número 1 para la Organización Mundial de la Salud. Era prioritario. Por eso nosotros lo veníamos trabajando antes de estar en el Ministerio. Entonces ahora lo enmarcamos, el sector privado se está trabajando, el sector público había comenzado, así que es interesante que Santa Fe tenga una ley que trabaje en prácticas médicas, o de salud, mejor dicho, seguras. Diputada, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias a ti. Gracias. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. En lo que va del año ya terminamos las obras en calle Santa Fe, Alvear, Gutenberg, Camilo Aldao, España, Schweizer, San Lorenzo, Pellegrini y la primera etapa del pavimento definitivo en los barrios Empalme y Ludueña. En julio vamos a intensificar el plan de calles aprovechando las vacaciones de invierno y la baja circulación en las arterias más transitadas. Plan de calles 2024. Municipalidad de Rosario. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros la doctora Cecilia Battistuti, que es concejal de aquí, de la ciudad capital, de la ciudad de Santa Fe, de Unidos para Cambiar Santa Fe, de las filas del radicalismo. Concejala, bienvenida al programa, gracias por estar, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, y el motivo básicamente es que, sobre todo en estas últimas semanas, se abrió el debate, o hay una gran preocupación en algunos sectores desde hace bastante tiempo, a través de un informe de la Lotería de Santa Fe sobre qué está pasando con el tema de los juegos online y el tema, lógicamente, de las apuestas que son ilegales. Pero en medio de todo esto aparece la discusión que cada vez los adolescentes, y yo diría, y hasta niños, aparecen jugando incluso en las escuelas. Y ustedes están abordando desde el Consejo de la Ciudad de Santa Fe esta problemática. ¿Qué es lo que les preocupa? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cuál es la mirada que tienen sobre esto? Sí, efectivamente, bueno, desde mi lugar, desde mi banca, desde que asumí en diciembre del año pasado, vengo trabajando todo lo que tenga que ver con salud mental. Esto también es salud mental de nuestros jóvenes y adolescentes, y a mí me interesa ponerlo en esos términos. Y junto con el concejal Suárez, que él presentó un proyecto para lanzar una campaña de sensibilización e informar sobre cuáles son las consecuencias del abuso en el juego y en las apuestas online, que es, como vos bien decís, el tema que hoy nos preocupa y nos ocupa. Estamos abordando este tema, pero en mi caso un montón de otros temas que tienen que ver con la salud mental, con los trastornos de la conducta alimentaria, con la depresión, con los ataques de ansiedad, los ataques de pánico, que vienen en aumento y en cada vez edades más bajas. Es muy interesante decir que hoy por hoy las pocas estadísticas que se establecen hablan de que un 30% reconoce tener un vínculo con el juego, un 30% de la población. Y de ese 30%, el 95% lo hace de manera recreativa, pero hay un 1,5% que lo hace de manera abusiva, que es ahí donde nosotros tenemos que poner atención. ¿Esto medido en qué sectores o en qué edad? No, en la población en general es un dato que realizó el Observatorio de Consumos Problemáticos y Adicciones de Nación,
y que refiere, estamos hablando del 1,5%, es muy alto el porcentaje de ese 30% que reconoce tener un problema con el juego. Y hoy por hoy hay un 16% de los adolescentes, esto en base a una encuesta que hizo Opina Argentina, que es una consultora de Buenos Aires, el 16% de los jóvenes admiten apostar online. Ahora bien, la complejidad que tiene esto, y lo hablábamos antes de salir al aire, es que el juego en el país, a partir de los 18 años, está legalizado. Sí. Y las apuestas también están legalizadas, siempre que esas plataformas por donde se pueda apostar y jugar sean legales. Claro. Por eso, como es un problema multicausal, nosotros celebramos y nos parece que es muy oportuna la medida que llevó adelante el Ministerio Público de la Acusación de darle lugar a la denuncia que radicó el secretario o el responsable de la Lotería de Santa Fe junto con el ministro de Educación de la provincia, que no es menor, donde justamente denunciaban 385 páginas ilegales para que éstas sean bloqueadas, y el MPA no solamente hizo lugar a la denuncia, sino que tenemos entendido que corrió oficios al Banco Central y al ENACOM, que son los organismos que regulan el tema, y que hoy podemos decir que esas páginas tienen bloqueo, y además aprovechar este espacio para informar que toda aquella página que no tenga un dominio de bet.ar es una página ilegal. Y ilegal significa no solamente que esas páginas no están reguladas por la normativa de juego responsable y lavado de dinero, sino que lo más dramático y lo más preocupante es que no impiden a que menores de 18 años puedan acceder a jugar y apostar, que es lo que hoy quizá nos está, de alguna manera, en mi caso, preocupando y poniéndome a trabajar en el tema. Un caso puntual, una persona conocida me decía que tiene una hermanita que juega 13 años y que ahora con la Copa América juegan en qué minuto hacen el gol. Ya ni cómo sale el resultado del partido, no, en qué minuto. Hasta eso llega, y que los chicos lo hacen supuestamente casi en forma inocente, que compiten entre ellos, pero siempre por plata. Entonces, a más temprana edad todavía, porque si va uno mayor de 18 años, yo coincido en que de última debería ser responsable. El problema es cuando a tan temprana edad empiezan a jugar. Sí, hay especialistas que hablan efectivamente de que las edades cada vez son más tempranas. Nosotros ayer estuvimos en la Liga Santafesina de Fútbol, que se presentó el programa Con Valores Ganamos Todos, donde una de las cosas que se comentaba ahí es que también en los entrenamientos deportivos de los chicos de las escuelitas de fútbol, lo que se habla entre los chicos es que aposté, no aposté, que jugué. El otro día, sin ir más lejos, en la Copa América, creo que Estados Unidos estaba jugando y nosotros todos nos llamaba la atención de gente conectada a la pantalla en las tribunas y no presenciando el partido. Y era porque mucha de esa gente estaba viendo cómo salían otros resultados que habían apostado. Entonces nos parece que es un tema multicausal. Por eso para nosotros es muy importante informar. Es muy importante que los adolescentes, los jóvenes, pero también el entorno familiar tenga herramientas para saber a qué se exponen. Porque no estamos en contra de un uso recreativo del juego, pero sí estamos en contra o estamos preocupados por cuando eso se transforma en un abuso, cuando eso se puede transformar en una posible ludopatía, que es un padecimiento mental, y que ahí sí hay que recurrir a ayuda de especialistas, porque el cerebro se enferma ante esa situación y ahora hay que acompañarlo. Y disculpa, sí. y los padres y las familias, entender que como cualquier adicción, siempre empieza de menos a más, siempre empieza con un uso y termina en un problema. Entonces tomarlo a tiempo, no mirar para otro lado. Hay que involucrarse en lo que hacen nuestros hijos y nuestras hijas ante las pantallas. Antes jugaban en la calle, hoy juegan adentro de sus casas y conectados. Bueno, padres y madres, estemos atentos de lo que pasa, docentes estemos toda la comunidad adulta, estemos atentos de lo que hacen nuestros jóvenes y nuestros adolescentes en las horas y horas que pasan en esas pantallas. Ahora, Cecilia, ¿qué se puede hacer desde el Consejo? Me refiero a alguna normativa o algo para tratar el tema. Tal vez mirando la legislación comparada o qué pasa en otros lugares del mundo o del propio país con respecto a esto. Porque este es un problema, no es una cuestión solamente de Santa Fe, está pasando en todo el mundo, en todo el país. Totalmente.
Bueno, nosotros hace unos meses aprobamos una campaña, un pedido al Ejecutivo para que lance una campaña de sensibilización en salud mental. Y creemos que ese es un espacio, por ejemplo, que hay que trabajar. El municipio en materia de salud tiene mucho para hacer en prevención y en promoción. Esto es un problema de salud. O sea, uno lo puede ver, además trae consecuencias económicas, familiares, sociales, pero fundamentalmente es un problema de salud, porque hoy el juego compulsivo o la apuesta compulsiva viene a tapar un problema que lo puede tapar hoy el juego, mañana lo va a tapar otra adicción o otro problema de consumo problemático. Entonces tiene que ser abordado desde distintas áreas, interdisciplinariamente. Eso por un lado. Segundo, nosotros sabemos que ayer, por ejemplo, creo que es la Secretaría de Tecnología para la Gestión de la provincia de Santa Fe, sacó una resolución que va a impedir que determinados códigos URL de páginas de juego y apuestas ilegales puedan ingresar a las escuelas de la ciudad. Bueno, nosotros estamos trabajando en un proyecto para que el municipio replique y se adhiera a esa normativa y lo haga en relación al liceo municipal, a los jardines y a cualquier otro espacio municipal que lo considere. O sea, donde tengan una red Wi-Fi que no puedan entrar a esas páginas. Exacto. En algunos casos, en la provincia pasa que en muchas de esas escuelas el Wi-Fi lo provee la provincia, entonces es más fácil, pero también que realice gestiones ante las empresas prestadoras de telefonía y de internet en la ciudad, que tampoco son tantas, son 4 o 5, y que le dé el mandato de que impidan el ingreso de esas páginas a las escuelas de la ciudad, que me parece que es una buena iniciativa. La charla que ustedes van a hacer mañana, ¿dónde es? ¿Quiénes van a estar? Y sobre todo, ¿a quién está previsto? ¿Cuál es el objetivo? ¿A quién quieren llegar ustedes? Bien, con el concejal Carlos Suárez presentamos esta charla que se llama Salud Mental en Juego, que la va a estar dando Soledad Martínez, que es licenciada en ciberseguridad de la Defensoría del Pueblo, y Rafael Sancho, que es psicólogo deportivo, por lo tanto, como te decía, él es uno de los que ve que va en aumento en los espacios donde los chicos se forman deportivamente estos diálogos en relación a la apuesta y al juego, que van a estar abordando no solamente cómo prevenir, cómo trabajar para que no sea un problema el juego y la apuesta online, sino fundamentalmente también todo lo que tiene que ver con la preservación y la seguridad de los datos que uno pone en cada uno de estos lugares. Está dirigido al público en general, pero la verdad que nos interesa mucho que jóvenes y adolescentes se acerquen a este espacio, porque queremos hablar con ellos, porque son ellos hoy los que están quizá más expuestos a tener problemas, y queremos también darle herramientas, como yo te decía antes, informar y formarlos y darle herramientas para que se puedan cuidar. Te agradezco mucho por tu presencia y sobre todo para seguir tratando este tema y ver que se puede hablar, porque si no se habla, igual va a seguir. Sí. Ay, perdón, es mañana viernes 5, sí. 18 horas, en Pizza Steve, Mitre, sí. 3461, aquí en la ciudad de Santa Fe. ¿Va a ser transmitido por redes, algo de eso? No, digo porque por ahí... Probablemente sí. Por ahí hay gente de otros lugares de la provincia que dice, che, a ver qué están haciendo en Santa Fe. Sí, quizá hagamos algunos vivos de Instagram. Y además, una buena idea. Sirve copiar ideas. Yo creo que eso es... Y sobre todo en temas como este tan delicados, que algunos por ahí no... o en otra ciudad se demoran en abordarlos cuando es un problema latente. Gracias por estar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes. Hacemos una pausa y enseguida volvemos. Sin Mordaza, periodismo independiente. Sin Mordaza, el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe. Sin Mordaza, el poder de la gente. Muy bien, continuamos aquí en el programa. Está con nosotros el doctor Luis Changui Cáceres, histórico dirigente del radicalismo, que en el plenario del sábado también fue uno de los oradores en ese encuentro de todos los sectores del radicalismo a nivel nacional, que ya le comentamos al principio del programa. Changui, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Bien, bien. ¿Hablaste el sábado? Dice que, ¿cómo fue el tema? Que le dieron 6 minutos y vos hablaste 1 hora casi. No, nada más que 50 minutos. Bueno, contame que... Los dinosaurios no fijamos los tiempos, ¿viste? Está bien que escuchen las nuevas generaciones también. Pero contame, estamos a horas de este acuerdo de mayo, pero que se hace en julio, pero que el presidente está convocando a los gobernadores y a expresidentes
muchos dijeron que no van. ¿Cómo ves vos esto que está pasando a nivel nacional? Todo es una payasada. Ajá. Todo una payasada. Y mira, cuando un payaso entra en algún lugar, el lugar se transforma en un circo. Y estamos viviendo en el circo Sarrasani en este momento. Yo tengo una enorme preocupación por el futuro del país, no por mí, que ya estoy más cerca del arpa que de la guitarra, sino por mis nietos. Ni siquiera por mis hijos, que ya tienen colmillo y la pueden pelear. Es decir, veo muy oscuro realmente el panorama, no solo por el tema del oficialismo, que no da pie con bola y miente permanentemente, para poder mantener por lo menos una parte de la adhesión de aquellos que los votaron. Y digo una parte porque de a poco se va despertando la gente. Acá todas las encuestas que se hacen en Argentina, no te digo que la tomes con pinza, tiralas directamente, porque van a tener los números que le va a pedir que ponga el que paga. Pero Gallup, por ejemplo, que es de afuera, en el mes de mayo le dio un 36, que es una enormidad, pero eso fue en el mes de mayo, cuando acá le daban 56, 20 puntos de diferencia. Es decir, sigue teniendo un nivel de adhesión a partir de aquellos que, como lo votaron en su momento, digamos, no se animan a autocalificarse de tontos porque votaron esto. Ahora, Changuí, vos fuiste muy crítico durante la campaña electoral de Milei. La pregunta es, ¿qué pasó después, a partir de que asumió? ¿Para vos, se confirma lo que imaginabas o es diferente? No, se confirma plenamente lo que imaginaba. Te diría que es peor todavía de lo que imaginaba. Es decir, este muchacho no tiene idea, es decir, vive en la mentira. Suponte, en algún momento una de las tantas mentiras dijo, antes de emitir me corto el brazo. Bueno, se lo debe haber cortado 248 veces ya, porque en los meses estos, en los 3 primeros meses de gobierno de este muchacho, emitió más de los últimos 6 meses que había emitido Massa y Alberto. Sí. Si ese es el nivel de emisión. Aparte, él cuando plantea que bajó el déficit, que esto y que lo demás, y que ha equilibrado las cuentas, porque no paga. No paga lo que tiene que pagar. Es decir, no le paga a los importadores, a los exportadores, es decir, no paga el tipo, no manda lo que tiene que mandar a las provincias, etcétera, etcétera. Entonces, así, bueno, equilibra las cuentas, pues no está pagando. Y en el medio de esto, ¿cómo ves el papel de la oposición? Y especialmente de la Unión Cívica Radical. Desastre. ¿Por qué? ¿No tiene oposición o qué? Vamos por parte. Yo diría que antes del voto bronca que lo llevó a Milei a la presidencia, antes de eso, está la enorme responsabilidad de los anteriores. Sí. Milei es producto de las frustraciones anteriores. Milei es producto de aquellos que prometieron cosas, no cumplieron, y la sociedad fue incrementando la bronca. Y la bronca se terminó expresando en un salto al vacío de un tipo que venía fuera de la política, de un outsider, que planteaba cosas que, que no la entendían, pero que significaba terminar con todos aquellos que le habían prometido antes cosas y la habían frustrado. Entonces mi preocupación, una de las tantas preocupaciones, es que el muerto, cuando hablo del muerto, hablo de Milei, hablo del muerto político, porque yo creo que la gente va a empezar a despertar, está empezando a despertar, y este va a ser un muerto político, que espero que sea muerto político y que no termine como Mussolini, que es una imagen que cuando era pibe no me la puedo sacar de la cabeza,
que terminó colgado con un cadáver que los que pasaban lo pateaban, lo escupían, etcétera, etcétera. Porque este muchacho está plantando violencia verbal todos los días. Y la violencia verbal termina desembocando en violencia física. Entonces, esa es una de las preocupaciones que tengo. Y la otra preocupación que tengo, como ha despedazado la Constitución, yo creo que ni en la época de los golpes de Estado se ha pisoteado tanto la Constitución como la está pisoteando este muchacho en estos tiempos. Y podés hacer una enumeración de las cosas. A ver, yo como radical soy humanista, republicano, demócrata, pero republicano significa división de poderes. Y este tipo ha pasado por encima del artículo 29 de la Constitución Nacional, se ha apropiado del legislativo, con el voto favorable y el beneplácito de la mayoría del Congreso. Ahora, Changi, está bien, pero vos mirás los números, los senadores que tiene, los diputados que tiene, o sí, con una minoría ínfima. Por ejemplo, logró la aprobación de la ley base, el paquete fiscal. Y bueno, por eso te estoy señalando la responsabilidad de la oposición. ¿Vos no hubiese firmado la ley base? No hubiese, cuando pero vos fuiste diputado, loco, vos no le hubiese dado el voto. Ni loco. El tipo es antirrepública, antidemocracia, porque es antipartido político. Sí. Y vos no podés tener democracia sin partidos políticos, que son los que representan las porciones de la ciudadanía. Y la democracia le va dando en función cuantitativa de lo que en algún momento cada uno de esos grupos saca, el lugar y el acomodamiento que tiene que tener. Es antiestado, te lo dice en la cara, soy un topo dentro del Estado para destruir el Estado. Entonces, que una parte de la oposición diga que hay que darle las herramientas, hay que darle los instrumentos, me parece de una torpeza total por parte de aquellos que lo dicen de la buena fe. Y me parece una hijaputez enorme de aquellos que lo plantean no de la buena fe. O sea, a ver. Está bien, pero ¿cómo planteas entonces? Porque el presidente dice, necesito las herramientas, por eso necesito esta ley, o estas leyes, o paquete de leyes. Siendo opositor, ¿cuál es el rol? ¿Oponerte sistemáticamente a lo que proponga? No. Yo creo que está bien lo que hizo Lustó. Es decir, Lustó hizo una propuesta. No es simplemente el tema de que se opuso. Se opuso a lo que era un suicidio y hizo una propuesta. Y fíjate vos, no hubiera salido el tema de la delegación de poderes si no se hubieran ido a peinar en el momento de la votación los dos diputados nacionales de Santa Cruz. Ok, entonces ahora vos me das pie a otra pregunta, porque la propuesta es de Lustó, no del radicalismo. No, a ver, vamos por partes. Porque los senadores radicales votaron a favor de la ley y el único que quedó solo es Lustó. Esto está dentro de la locura. El Comité Nacional, la mesa del Comité Nacional que Lustó preside, y ojo que yo no soy del grupo interno de Lustó, sí, no pertenezco a Evolución, fijó una posición. La mesa de la Convención Nacional, que es el máximo órgano partidario, fijó una posición. Y la mayoría de los senadores y la mayoría de los diputados votaron otra cosa. Con el planteo de que hay que darle las herramientas. Mirá, el tema es así. Lo que esta gente no entiende, a partir de que explícitamente este muchacho ha actuado para terminar con la división de poderes, ha planteado que como topo que es dentro del Estado lo quiere ir al Estado, ha planteado que hay que terminar con el tema de los partidos políticos, en todas esas incongruencias, porque él está armando un partido ahora. Sí. Es decir, en todo este tema, lo que aparece con claridad es que si él tiene éxito, que es lo que quieren estos muchachos cuando le votan estas leyes, él ganará.
Pero ¿qué significa para él ganar? Lograr los objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de él? Terminar con la República, terminar con la democracia, terminar con todo aquello que han sido banderas tradicionales del radicalismo de otros partidos y de buena parte de la sociedad argentina. ¿Vos estás de acuerdo con el juicio político? Mirá, yo creo que las sociedades tienen los gobiernos que se merecen. Te insisto, algo que te decía al principio, más que cargarle las tintas al desesperado que lo votó, se la cargo a los políticos y a los partidos políticos que estuvieron antes en el gobierno. Bueno, pero ahí todos. Sí. Porque tiene que haber un mea culpa, porque Incluso, la verdad Argentina no tiene antecedente esto de un economista que era desconocido, que de repente en 2 años se transforma en presidente. Yo te hago la autocrítica de mi propio partido, que no ha estado en el gobierno, es decir, ha sido partener durante uno de los últimos gobiernos, pero nada más que partener. Pero mi partido hace 20 años que no me da la posibilidad de votar un candidato a presidente. O sea, vos tenés la responsabilidad directa de aquellos que, estando en funciones, no le solucionaron los problemas a la gente. Y permitieron que se vaya incorporando bronca y bronca y bronca que termina con la llegada del outsider este. Pero también la cuota de responsabilidad de aquel partido humanista, democrático, republicano, que durante 20 años no ha dado un candidato a presidente y no ha levantado un programa desde ese candidato a presidente para salir de esta situación. Y yo que vengo señalando esto, me hago cargo y me hago responsable. Ahora, ¿lo tiene el radicalismo, ese candidato que vos decís? El radicalismo tiene varios candidatos. Le sobra historia, tiene programa y tiene varios candidatos. Lo que tiene que tener es la claridad y los cojones necesarios como para salir a competir y a darle una alternativa que nos pueda sacar de esta situación al conjunto de los argentinos. ¿Sirven los espacios de debate, así como se planteó el sábado en Santa Fe? ¿Cómo lo ves vos? A pesar de que vos venís debatiendo dentro a nivel nacional, recorriendo con tu sector o espacio político interno. Yo creo que sirve y te da la pauta, el nivel de concurrencia, si había más gente afuera que adentro. Te diría que había el doble de gente afuera que adentro. Y los chicos que armaron esto tuvieron una muy buena iniciativa. Yo te diría que creo que a nivel nacional no le dieron bolilla al principio. Y cuando vieron que la cosa tomaba volumen, subieron arriba del tren. Pero creo que sirve y demostró además varias cosas. Primero, las 2/3 partes de los que estaban oscilaban entre 18 y 40 años. Cosa que a mí me sorprendió porque generalmente dicen que somos un partido de viejos. Y eso me puso contento. Y también me puso contento que de ese 30% restante que eran veteranos, bueno, me encontré con aquellos que todavía no están tocando el arpa, con lo cual fueron encuentros emotivos. Creo además que quedó también en claro el interés de la gente y de los radicales en particular de participar, porque no hubo invitaciones puntuales. Lo que salió en los diarios de acá de Santa Fe y un día salió en un diario nacional y cuando salió en un diario nacional empezó a salir en algunos diarios de otras provincias y entonces vos terminaste teniendo diputados, senadores o gente o dirigentes partidarios que vinieron, me consta, desde Tierra del Fuego a Jujuy. Chanqui, tengo una última pregunta. ¿Cómo lo ves? ¿Es presidenciable Puyaro o es ponerle una carga demasiado grande al inicio de su gestión? Mira, Puyaro no piensa en eso. Puyaro lo que piensa es que tiene que asumir el compromiso que le depositó la ciudadanía.
tiene que hacer en el marco de una crisis nacional y de una difícil situación nacional y de obstáculos que nacionalmente se ponen cuando no se entregan las partidas que se tienen que entregar, de hacer el mejor gobierno posible para solucionarle los problemas o la mayor cantidad que pueda de los problemas que tienen los santafesinos. Puyaro tiene puesta la mirada nada más que en Santa Fe, no piensa en otra cosa, es absolutamente prematuro. El tiempo dirá si hay reforma constitucional, el tiempo dirá en la provincia, el tiempo dirá si hay reelección, el tiempo dirá si las necesidades de la sociedad lo empujan a mirar hacia otro estamento o continuar acá o nada. Es decir, Puyaro lo que tiene puesta, la mirada es en Santa Fe, la recorre incansablemente. Lo conozco desde Purrete y es una de las causas por la cual en la provincia de Santa Fe, en la última elección, me volví a mover después de años que en Santa Fe, no así en el resto del país, sucedía porque acá no me movía. Creo que es una esperanza no solo para los santafesinos, sino que desde Santa Fe se puede llegar a proyectar un modelo, que es primero unidad partidaria. Y la unidad partidaria tiene que ser con aquello que en las líneas generales mantienen los pies dentro del plato. O sea, el que sacó los pies del plato, bueno, que se vaya ahí a la Libertad no sé cuánto o a otro lado y no joda por lo menos. Después unidad con los parecidos. Y una vez que a partir de la unidad interna y la unidad con los parecidos se logra el gobierno, buscar puntos de contacto y unidad en 5 o 6 puntos que vienen a ser fundamentales para poder salir de una situación de crisis aguda como la que vive la Argentina, que son los que te permiten fijar política de Estado. Ese es el modelo santafesino que está dando resultados y yo creo que es un modelo absolutamente trasladable a nivel nacional si queremos salir de esta difícil situación y podemos de una vez por todas cumplir con parte de las aspiraciones y los sueños que los argentinos tenemos y que sería hora de que lo podamos concretar. Changi, muchísimas gracias por tu tiempo. No, al contrario. Gracias por la nota. Y saludos a tu audiencia. Punto final para este programa. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana a esta misma hora y por esta misma señal. Hasta entonces.